Chachapoyas, fundada como San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, el 5 de septiembre de 15.385, es una ciudad ubicada en la sierra del departamento de Amazonas, Perú, capital de la provincia de Chachapoyas y del departamento de Amazonas. Se yergue en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en una planicie de la cuenca del río Utcubamba, afluente del río Marañón. La ciudad tiene una población de 32.026 habitantes según los datos del Censo Nacional 2017 y pertenece a la macrorregión norte del Perú. El Centro Histórico de Chachapoyas, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 12 de noviembre de 1988, destaca por sus casonas con patio y jardines en su interior e iglesias, así también sus edificaciones de estilo chachapoyano. La ciudad se constituye de los barrios más antiguos como La Laguna, Yance, Santo Domingo, Luya Urco, Higos Urco, así como también de las urbanizaciones populares, Pedro Castro Alba, San Carlos de Murcia, Señor de los Milagros, 16 de octubre, etc. Chachapoyas proviene del vocablo nativo sachapullos que significa hombres de la neblina, atribuyéndole este nombre por la densa neblina que habitualmente cubre el cerro de Puma Urco, el cual se encuentra en las inmediaciones de la ciudad, aunque otros autores afirman que proviene del aymara, chacha, gente, y puyu, nube. Según Federico Kaufmann, proviene de Sachapcoya, quiere decir Sachap igual a gente y Coya igual a silvestre. Antigua cuna de la cultura chachapoyas, la región de Chachapoyas fue sometida al imperio incaico en el siglo XV. Durante la Guerra Civil Incaica, en la zona reinaría un estado de turbulenta anarquía hasta la llegada de Alonso de Alvarado en 1535. Alvarado fundaría la ciudad bajo el nombre de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas en 1538. Desde esa época datan su plaza de armas y las pequeñas callejuelas empedradas que se conservan hasta la actualidad. Fue pensada para constituirse como la capital del oriente peruano desde la margen derecha del río Marañón hasta los límites con las naciones fronterizas. En 1821 derrotaron en ella los patriotas peruanos a los realistas, convirtiéndose de inmediato 1832 en la capital de uno de los primeros departamentos. Es sede episcopal. Destaca su memorable biblioteca. La ciudad mantiene aún, en sus construcciones, el carácter colonial de las mismas. Los descendientes de la cultura chachapoyas fueron divididos en pequeños grupos y llevados a diversos pueblos. El pueblo que se conoce por la historia y por los acontecimientos es el pueblo llamado Jalca. Se dice, que en el pueblo de la Jalca había un descendiente del monarca que lleva el apellido Chachapoyas o Sachapullo que deriva del quechua, hombre de las nubes. Estos chachapoyas huyeron del maltrato que recibían de los españoles y fueron al departamento de Cajamarca donde en la actualidad viven en la provincia de Cutervo, distrito de Querocotillo. La ciudad de Chachapoyas fue fundada por el capitán realista Alonso de Alvarado el 5 de septiembre de 1538. Fue pensada para constituirse como la capital del oriente peruano desde la margen derecha del río Marañón hasta los límites con las naciones fronterizas. Es una de las ciudades más antiguas del Perú y una de las pocas que aún mantiene su aire señorial e influencia hispánica. Tierra de orquídeas, de caña de azúcar y café, de peleas de gallos y exquisitas comidas, es capaz. Los pobladores de Chachapoyas se incorporaron a la causa de la independencia peruana. En abril de 1821, secundaron la acción del Ejército Libertador de San Martín, desconocieron a las autoridades españolas y desterraron al subdelegado Francisco Baquedano y al obispo de Maynas, Hipólito Sánchez, quienes luchaban contra la independencia. En medio de la causa de la independencia peruana, el 6 de junio de 1821 se libró la batalla de Higos Urco en las pampas de Higos Urco, ciudad de Chachapoyas. El jefe militar de Moyobamba, coronel José Matos, organizó un ejército de 600 hombres para sorprender a los patriotas. La organización y disciplina de los españoles no pudo nada ante los patriotas que sin entrenamiento ni conocimientos militares se enfrentaron a los realistas. La tropa realista se desplegó en guerrilla, apoyada por el fuego de 2 cañones ligeros. Los patriotas resistieron el ataque a pie firme, combatiendo cuerpo a cuerpo con arma blanca.
Al producirse el choque entre ambos grupos, temiendo que la superioridad numérica española se impusiese, el pueblo irrumpió masivamente en el campo haciendo retroceder a los realistas con todo lo que tenía a su alcance. Tras sufrir numerosas bajas, los realistas se retiraron en desorden en dirección a Moyobamba, y fueron perseguidos hasta el lugar llamado Ventanas, donde hubo un segundo enfrentamiento causando la huida de los jefes españoles. En Higo Surco destacaron los tenientes José Félix Castro, trujillano, Francisco Salas, chileno, y Evaristo Tafur, chachapoyano. La mujer amazónica estuvo representada por la heroína Matea o Matías Arrimachi, que ha pasado a la posteridad como la heroína de Higo Surco. También hay la versión de que durante la batalla don José Portocarrero, aprovechando un descuido español, dio la vuelta al cañón e hizo volar a la tropa enemiga. Aquí murieron en combate más de 200 realistas y 37 patriotas. Matías Arrimachi, quien luchó por la independencia del territorio del actual Perú, es considerada hoy como demostración irrefutable del heroísmo y coraje de la mujer indígena de la Amazonía y del Perú. Ella, entre otros, son héroes desconocidos en la historia del Perú independiente. Ese mismo día, el 6 de junio, después del triunfo de Higo Surco, se juró definitivamente la independencia de Chachapoyas. Matías Arrimachi es considerada hoy gloria y ejemplo de heroísmo de la mujer indígena del Perú. Esta ciudad se ubica a una altitud de 2.483 metros SNM en el nororiente peruano, cerca al río Utcubamba. Se encuentra a 56 kilómetros desde Pedro Ruiz Gallo, 236 kilómetros desde Moyobamba, 441 kilómetros desde Chiclayo y 1222 kilómetros desde Lima vía Chiclayo, que se recorren en 21 horas. En esta parte del Perú la temperatura promedio es de 16 grados centígrados y la humedad relativa es de 74%. La provincia de Chachapoyas pertenece a la sierra y no a la selva. Como muchos presumen, la ciudad de Chachapoyas está ubicada en la región quechua. Razones por las cuales el visitante no debe confiarse demasiado, pues existen zonas de la provincia de Chachapoyas en las que la temperatura llega hasta los 2 grados centígrados. En Chachapoyas, el clima es frío, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima, periodo 1960 a 1991, es 19,8 grados centígrados y 9,2 grados centígrados, respectivamente. Esta ciudad se ubica a una altitud de 2.483 metros SNM en el nororiente peruano, cerca al río Utcubamba. Se encuentra a 56 kilómetros desde Pedro Ruiz Gallo, 236 kilómetros desde Moyobamba, 441 kilómetros desde Chiclayo y 1222 kilómetros desde Lima vía Chiclayo, que se recorren en 21 horas. En esta parte del Perú la temperatura promedio es de 16 grados centígrados y la humedad relativa es de 74%. La provincia de Chachapoyas pertenece a la sierra y no a la selva. Como muchos presumen, la ciudad de Chachapoyas está ubicada en la región quechua. Razones por las cuales el visitante no debe confiarse demasiado, pues existen zonas de la provincia de Chachapoyas en las que la temperatura llega hasta los 2 grados centígrados. En Chachapoyas, el clima es frío, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura máxima y mínima, periodo 1960 a 1991, es 19,8 grados centígrados y 9,2 grados centígrados, respectivamente. Pozo de Yanayacu. El pozo fue construido en el mismo lugar en el que, según la leyenda, Santo Toribio de Mogrovejo hizo brotar agua de una roca e hizo que la gente se convierta en cecina al beber de ella, acabando con la sequía y el hambre que asolaba la región. Está ubicado a 1 kilómetro de la Plaza de Armas de Chachapoyas y a 6 cuadras del Mercado Central, en el Cerro Luya Urco. También se la llama Fuente de Amor o Fuente Cuyana por lo cristalino de sus aguas. La leyenda manifiesta que si un forastero visita esta localidad y bebe de esta agua, eternamente vivirá en Chachapoyas. Pampas de Higo Surco. Fue en este lugar que, durante las luchas por la independencia de España, se libró la batalla de Higo Surco,
6 de junio de 1821, en la cual los valerosos soldados lucharon por la independencia de Chachapoyas y el Perú, ya por la cual cada 6 de junio se celebra con orgullo. Huancas. A pesar de la corta distancia de la ciudad de Chachapoyas, este pueblo tradicional aún mantiene sus costumbres y tradiciones. Está situado al norte, donde los habitantes viven mayormente de la alfarería a cuya actividad se dedican solamente las mujeres, mientras que los hombres al cultivo de tierras. Los utensilios como ollas, cántaros, entre otros, se hacen a mano, lo cual a la vista es muy atractivo, más aún su especial quemado que se realiza en un ambiente natural utilizando la tradicional leña. A 20 minutos al noreste, existe un mirador natural en el que se observa el río Sonche y hacia el norte en una caminata de aproximadamente 1 hora a la colina de Huancaurco se puede observar restos arqueológicos, abundante variedad de orquídeas y una inolvidable vista panorámica hacia los valles y las quebradas formadas por los ríos Utcubamba, Sonche y Vituya. El patrón de Huancas es el Señor de los Milagros, único en su género ya que el Cristo morado de este pueblo es una imagen y no un lienzo como el de la ciudad de Lima. Casona Monzante. Este monumento, que fue declarado monumento histórico, mantiene la arquitectura tradicional chachapoyana. Antiguamente fue utilizada como estanco del tabaco, en la actualidad funciona un hostal en el que unido a la expresión cultural está lo natural de la zona, al contar con un amplio patio colonial. Con hermosas begonias y un gran huerto de orquídeas, con más de 1500 plantas exóticas de la región. Cuenta la tradición que en tiempos del Imperio Incaico, las personas que tenían las condiciones de ser malos elementos por su comportamiento, eran trasladados como un castigo lejos de la ciudad imperial, Cusco, con destino a las actuales tierras de Huancas, de allí el origen de su nombre, pues se habitó por personas procedentes de Huancayo. Catarata Yumbilla. Artículo principal, Catarata Yumbilla. En medio de un paraje de selva alta, oculta por la vegetación, la Catarata Yumbilla ha permanecido en el anonimato, excepto para los pobladores locales, durante años. Hasta que en 2007 fue visitada por un grupo de científicos del Instituto Geográfico Nacional, IGN, de Perú, quienes han confirmado la altura de la catarata, que mide 895,4 metros de altura. Con esta altura, la catarata se ubica en el quinto lugar del ranking mundial y el segundo lugar del ranking nacional acorde al sitio web World Waterfall Database por detrás de otras cataratas de mayor altura como Salto Ángel, 997 metros, Salto del Tuguela, 948, Cataratas Las Tres Hermanas, 914 metros, y Olopena Falls, 900 metros, 11-12. El distrito de Cuispes, donde se ubica este recurso, alberga a 200 familias, algunas de las cuales ha comenzado a brindar servicios turísticos relacionados al alquiler de caballos, preparación de alimentos y servicios de guías. En la parte superior de la catarata se ubica la cueva San Francisco de Yumbilla, donde al parecer nace esta catarata. La cueva posee una impresionante belleza y misterio, tiene aproximadamente 5 metros de alto, 9 metros de ancho de roca y su profundidad es desconocida ya que hasta la fecha los pobladores de Cuispe solo han logrado entrar a un máximo de 250 metros. La ruta hacia la parte baja de la catarata es una trocha que tiene aproximadamente 5,70 kilómetros de longitud que se inicia en Cuispes y sigue hacia la parte baja de la catarata. Después de 1 hora de camino se encuentra el mirador Sal Si Puedes, desde donde se puede observar gran parte de la catarata de Yumbilla. La parte baja de la catarata es muy impresionante ya que se puede apreciar la gran nube que se forma por el choque del agua con las rocas. El estudio realizado por el IGN señala que alrededor de la catarata de Yumbilla, el terreno es montañoso con presencia de árboles pequeños, medianos y de gran altura, y en cuanto a la fauna silvestre se destaca la presencia de los gallitos de las rocas, monos, reptiles y osos. Catarata Gocta. Es una de las caídas de agua más visitadas de la región Amazonas. Es la tercera catarata más alta del Perú por detrás de Cataratas Las Tres Hermanas, 914 metros, y la Catarata Yumbilla, 895,4 metros, y se ubica en el puesto 17 en la clasificación mundial acorde a la información presentada por el sitio web World Waterfall Database.
Fue anunciada por el ciudadano alemán Stefan Siemendorf durante una conferencia de prensa en el auditorio del Palacio Municipal de Chachapoyas, luego de realizar una serie de expediciones en el distrito de San Pablo. Se trata de la Catarata Gocta o la Chorrera, denominación que le dieron los pobladores de la zona. Es uno de los atractivos turísticos más importantes y visitados de la región Amazonas y de la provincia de Bongará. Para llegar a esta catarata se recorre una caminata que dura alrededor de 2 horas desde las localidades de San Pablo Valera o Cocachimba. Tomando en cuenta que existen múltiples listados de las cataratas más altas del mundo que aún no han sido reconocidas de manera oficial, se tomó como base el listado de la National Geographic Society, publicado el 2005. Este determinó que solo existen 2 cataratas más altas que Gocta, el Salto Ángel en Venezuela, 972 metros, y el Salto del Tuguel, Sudáfrica, 948 metros. En la actualidad, sin embargo, se sabe que dicha denominación corresponde a su ubicación de altura en el ranking nacional, ya que Gocta se ubica en lugar 17 a nivel mundial. La catarata es visible desde los caseríos de La Coca y Cocachimba y se ubica a 3 horas de caminata por un bosque virgen exuberante cubierto de neblina, desde Cocachimba, en cuyo entorno se aprecia un total de 22 caídas de agua, algunas de una belleza impresionante, especialmente en épocas de lluvia, las cuales rodean en un arco de adoración a la imponente Catarata Gocta. Cuelap. Sitio arqueológico ubicado a 32 kilómetros al C de Chachapoyas sobre un alto promontorio a 3080 metros SNM, desde donde se tiene una impresionante vista del Valle de Luctubamba. Fue descubierta en 1843 por el juez Juan Crisóstomo Nieto mientras realizaba una diligencia en las inmediaciones del actual distrito de Tingo, pero no fue debidamente estudiado hasta finales del siglo XIX. La fortaleza fue construida entre los años 900 y 1000, albergaba 420 casas circulares que se estiman alojaban a unas 3.500 personas. Tupac Yupanqui llegó con sus tropas en 1470, pero el ejército inca fue incapaz de doblegar a los chachapoyas. Se puede acceder a ella, desde el nuevo teleférico de Cuelap, en tan solo 20 minutos desde el nuevo Tingo. Sarcófagos de Carajía. Están ubicados a 48 kilómetros al no de Chachapoyas. Este sitio arqueológico contiene el mejor ejemplo del estilo funerario de este reino. Se trata de un conjunto de 7 sarcófagos antropomorfos de 2.5 metros de alto, conocidos como purunmachos, construido de una mezcla de arcilla, piedras y palos. Están instalados sobre un acantilado de unos 200 m de altura sobre el río Juscabamba. El lugar fue descubierto en 1984 por el arqueólogo Federico Kaufmann. Para llegar hay que tomar el camino a Lamut, capital de la provincia de Luya.